cuando nosotros hablamos de expansión regional, que para LATAM cualquier latino es importante, que hace referencia es Uber. O sea, es como, esto es la excelencia. Perú, por ejemplo, tenemos 215 millones de kilómetros completados con la aplicación. Eso es como irte 6 veces a la luna. ¿Cómo mierda llegas de ser abogado a ser country manager de Uber? Contame. Uber es una compañía que está en constante revolución en términos de cambio positivo, buscando tener un impacto. ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos llegar a más lugares? Vos me decís, una ciudad de 300.000 se mueve muy distinto a una de 15 millones, pero ¿qué cambia? Nosotros pasamos de 6 ciudades a más de 35 ciudades en el país. La pandemia fue un impulso importante para la digitalización. ¿Cuánto vale Uber hoy? ¿100.000 millones, 200.000, algo así? Sí, hoy es como casi 200 millones, sí. Es una bestia total. Uber siempre va a querer crecer. César Molina, country manager de Uber en Perú. ¿Llevas 2-3 años en el rol? 3 años. ¿Dijiste? 3 años. Yo te dije antes, pero lo digo ahora. Creo que esta va a ser una de las entrevistas más interesantes que vaya en este podcast. Porque tu perfil, o sea, recién te lo decía, pero es particular. O sea, yo estoy acostumbrado más que nada a entrevistar a gente como que el camino es muy marcado, ¿me entendés? Tu camino es loco. Es diferente, pero espero cubrir las expectativas. Y gracias más bien por el espacio. Creo que me encanta poder conversar sobre eso. Pero lo digo yo así rápido, pero vos sos de formación abogado. Sí. Trabajaste como 10 años como abogado. Ahora vamos a ver ya vamos a llegar a hablar de Uber, pero quiero tocar un poquito tu historia. Claro. Incluso me parece interesante tu historia para después gente que escucha, que está bueno escuchar historias distintas, ¿viste? Y "Hey, este tipo hizo esto, yo puedo hacer aquello". Trabajaste como 10 años como abogado y hoy sos country manager de una tech Sí. como Uber en Perú y Ecuador. En Perú y Ecuador, sí, No dije exacto. Sí. Y creo que viene un poco de esas ganas de ser muy curioso y de aprender y de ser mejor. Yo sí ejercí, me gradué como abogado en Perú. Estuve ejerciendo eso 12 años en diferentes países y desde hace 3 años como country manager y sí fue un cambio de paradigma pasar de tener el rol del abogado comercial a manejar una operación tech con Sí. movilidad de millones de personas en un país. Pero también es un reto que a mí siempre me ha generado mucho como impacto, pero también como motivación porque al final creo que lo que importa en compañías como la que estoy en Uber es el impacto que tienes en la vida de las personas en el día a día. Y creo que eso motiva un poco cualquier cambio de ese tipo, ¿no? ¿Eso es algo que siempre tuviste en mente? O sea, la pregunta en realidad es, cuando estudiaste carrera de Derecho, de Abogacía, ¿vos ya tenías pensado irte para el mundo de los negocios o cómo fue? Yo creo que no, no lo tenía pensado. Lo que sí tenía muy claro era que para mí el derecho era un medio y no un fin. Y un medio en el sentido de el derecho te brinda todas las herramientas para entender cómo funcionan los sistemas, las estructuras, Es tener te da mucho marco. exacto, pensamiento abstracto. Hmm, Y especialmente si tienes la oportunidad de aplicar derecho en diferentes países, sí. puedes empezar a comparar y naturalmente terminas cayendo en negocios. Cuando uno habla del derecho laboral, sí, está involucrado a cómo funciona la relación entre el empleador y el empleado y la dinámica ahí. El de contratos. Para que seas un gran especialista en contratos, tienes que entender qué contrato estás haciendo. Y no es lo mismo un joint venture que trabajar en un contrato de franquicias o estar en otro tipo de modelo. Entonces, creo que te permite poco a poco identificar los negocios. Y claro, en mi caso particular, eso me generó quizás una curiosidad más allá de lo normal, ¿no? No, y me imagino tu cabeza, o sea, de pasar de trabajar con contratos y este tipo de cosas y papeles y a de repente estar, me imagino hoy viendo métricas, el TV, Sí. no sé, CAC, retention rate. O sea, te cambió totalmente la cabeza, se desconfiguró toda la Matrix. Sí, se desconfiguró y además creo que fue un ejercicio de entender mis límites y lo que tenía que hacer para crecer. Porque claro, cambiar el derecho por la parte de operaciones y liderar un equipo lleva, por ejemplo, que tengas que aprender cosas de finanzas que no es algo normal para un abogado, o ver métricas operativas que tampoco es normal, o cosas relacionadas a cómo funciona un marketplace, en el caso de Uber, que no es parte del día a día del rol de derecho. Y claramente hay un gap ahí que tenía que cubrirse. Al principio fue difícil, pero creo que
la motivación del resultado final es lo que uno tiene que mantenerlo enganchado en que sí se puede hacer. Y hoy en día, después de 3 años, me siento muy cómodo con lo que hago, pero también sería una mentira decir que al principio no fue difícil, ¿no? Estuviste como... ¿Sabes que igual quiero que empecemos hablando un poco más de tu carrera pre-Uber? Claro, claro. Pero, em, pero yo me saco la curiosidad como rápido. O sea, antes de ser country manager de Uber, o sea, el rol anterior, justito, o sea, el día antes de ser country manager de Uber, ¿qué hacías? Yo era Senior Commercial Counsel, entonces era abogado comercial para la región de Centroamérica, Andina y el Caribe. Ya en Uber. Ya en Uber, sí. Yo tengo 7 años en Uber, Ok. 4 años estuve dentro del área legal y 3 años como country manager de Perú y Ecuador. Yo entré a Uber como abogado comercial para Perú. Eso fue en enero de 2019. Eh, Ok. y a partir Ah, de ahí, pre-pandemia. exacto, prepandemia. Prepandemia, pre-IPO, con una cultura de como crecimiento en Uber. Teníamos 5 años en ese 2019. momento. 2019 todavía estaba el founder como CEO o ya estaba Dara. No, estaba Dara. Ya estaba Estaba Dara, Dara, que sí. fue como que Eso ha sido 2017 o 2018 entró Dara, me parece. 2018. Sí, sí, Ok, sí. ok. Y yo entré como abogado comercial y claro, la ventaja que te da una compañía como Uber con la cultura que tiene de crecimiento, innovación, expansión, es que yo empecé viendo Perú, de Perú después estuve viendo Bolivia, Ecuador y Perú, después terminé viendo Colombia, y cada país con sus retos distintos, todo como abogado comercial. Y en un momento también trabajaba dentro del equipo legal viendo la parte de mobility, pero también dando asesoría para Uber Eats. Entonces entendí un poco de la dinámica del negocio de delivery. Y ese crecimiento de toda la compañía con diferentes países, entendiendo el negocio, me llevó a como, uno, despertar la curiosidad de, ok, ¿cómo se hace el negocio en sí, cómo funciona en sí, Hmm. pero también a entender cómo funcionaba el sistema dentro de Uber. Y cuando llegó el momento de hacer la transición a un puesto como de General Manager, creo que ese aprendizaje de los 4 años fue clave, porque si uno no entiende cómo funciona la empresa que asesora, no la puedes asesorar, y si yo no hubiera entendido cómo funcionaba Uber, nunca hubiera podido llegar al puesto de General Manager. En el rol ahora vos tenés dentro tuyo Uber y Uber Eats, o vos ves Uber y Uber Eats está No, separado. Uber Eats está separado, entonces Ok, nosotros a nivel de Latinoamérica tenemos General Managers o Heads de Uber Mobility, ok, que es la aplicación relacionada a movilidad, y luego tenemos de Uber Eats aparte en los mercados donde aplica. listo, perfecto. Vamos un paso para atrás. Sí, sí, sí. ¿Cómo mierda llegas de ser abogado a ser country manager de Uber? Contame, como me lo quieras contar, pero explícamelo. Gracias por estar viendo un episodio de podcast de Growth Rockstar. Si te gusta el contenido y querés que con mi equipo sigamos haciendo más de estos contenidos y podamos invitar a la mejor gente a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, entonces te recomiendo suscribirte en cualquier plataforma donde lo estés viendo, suscribirte a nuestro canal, por ejemplo, de YouTube, y de esa manera nos ayudás a que sigamos haciendo esto por mucho tiempo más. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. Sí, creo que todo nace un poco en lo que te contaba antes de la curiosidad. Yo estudié Derecho en Perú, yo soy peruano, estudié Derecho aquí, terminé en 2009 en la UPC. Y a mí siempre me interesó un poco poder entender cómo sucedían las cosas más allá de la realidad del Perú. Siempre he pensado que el mundo es muy grande y hay demasiadas experiencias para que uno pueda hacerse mejor. Y a mí, mi mentalidad en general es como, mi perspectiva de crecimiento es que yo creo que es como si fuéramos un ser en evolución en donde tenemos que aprender y exponernos a circunstancias complicadas para traer aprendizajes y ser mejores. Y con esa lógica, lo primero que dije, bueno, había estado unos meses en Estados Unidos, había conocido a algunas personas de otros países, tenía cierta experiencia de otras realidades, y un mercado que parecía cercano para estudiar era Brasil. Siendo Latinoamérica, siendo un estudiante de Perú, me pareció razonable. Yo no sabía portugués en ese momento, nada. Mm. Y dije, bueno, entonces encuentro un curso, me voy a Brasil, y la verdad es que en ese momento mi familia, mi madre, mi abuela me apoyaron, y eso fue clave, creo, en poder tomar la decisión, porque fue como el primer salto grande que hice de cambio. Mm. Y de Brasil, pues después de estudiar ahí, pues terminé trabajando en una firma de abogados que veían inversiones internacionales en Brasil o inversiones brasileñas fuera. Y de ahí terminé saltando con ellos a África unos años, después a Londres, y ahí regresé en Perú. Y creo que esa diversidad fue la que me permitió como entrar a una empresa tan dinámica como Uber y bueno, luego seguir el camino que te contaba antes, ¿no? ¿Qué hiciste en África?
Entonces, la historia de África es de las que más me gusta. Yo tengo mucho cariño. Yo viví 2 años en Angola. Estuve también un tiempo en Mozambique, haciendo algunos viajes también para Sudáfrica. Yo como trabajaba en Brasil con inversiones internacionales, uno de los principales clientes de la firma de abogados eran unos inversionistas brasileños que invertían en África, en diferentes tipos de negocios. Y después de trabajar como más de un año con ellos, pues simplemente me propusieron, ¿por qué no vas a trabajar directamente con nosotros en África? Y yo ya estaba fuera de mi país, ya había aprendido portugués para ese momento, tenía creo que 26 años por ahí, y era una experiencia de una vez en la vida. Mm. Entonces dije, bueno, me voy. Y la verdad es que siempre la voy a tener con cariño, además de porque, por ejemplo, mi novia la conocí en ese momento, ¿En África? en África, sí. ¿Pero es de acá? No, es brasileña. Ok, a brasileña vivía en En Angola. Angola, exacto. Nos conocimos ahí, estamos Wow, hasta ahora juntos, tenemos una hija, entonces toda mi vida cambió wow. a partir de ahí. Y yo siempre he creído también en esta idea de los momentos Y de la vida, ¿no? Donde uno llega a un momento en donde vas recto y hay dos opciones y tu vida va a ser completamente diferente con una o con otra opción. Irme a África a mí me cambió la vida. Si yo no ¿Te hubiera pasó ido, varias veces eso como que se te bifurca el camino? yo creo que sí. Irme a Brasil fue la primera, o sea, decidir, bueno, no quiero ser solo un abogado aquí, quiero probar algo en otro país, cambió mi vida. Luego irme a África cambió. De ahí me fui a Londres a estudiar, siempre hasta ese momento en Derecho, y siento que ahí también como cambió porque me permitió entender más allá de Latinoamérica, África, como países en desarrollo, ok, desde una perspectiva de Europa, cómo funcionan los negocios, cómo funciona el derecho, y también hacer contactos con personas de todo el mundo. Tailandia, hasta hoy tengo muy buenos amigos colombianos, Mm. y creo que esa perspectiva como suma. Entonces sí creo que esos cambios de bifurcación sí me han pasado varias veces. Es muy raro hablar con vos porque tenés toda la presencia como de un tipo todo, viste, como todo recto, pero vos estás re loco. No. Internamente sí, yo creo que sí, sí, sí. Pero O aquí, sea, pero explícame un poco de como el gen de Brasil, ok. Y entiendo que se te dio la oportunidad, pero yo nunca escuché a nadie que haya ido a vivir a... Mirá que hablo con gente, ¿eh? Pero nunca escuché a nadie que haya vivido en África. sí. ¿Cómo se, o sea, hay algo, no sé, eso viene como de, o sea, tu familia fue viajar mucho así o es algo que impulsaste vos? ¿Hay algo ahí para aprenderte Eh, o fue como muy puntual, se dio y no, chao? no, muy puntual. O sea, la influencia que te podría tener familiar, mi abuelo fue diplomático, y eso Mm, quizás como a mí siempre me generó la de estar curiosidad de, moviéndose mucho. no, tal vez no tanto, pero sí se movió en algunos lugares, pero siempre me generó la curiosidad de como, ok, conozcamos el mundo, conozcamos un poco de cómo funciona, cómo son las personas, culturas. Siempre he sido muy curioso en eso, y creo que en general siempre he sido muy curioso. Y Mm, esa curiosidad me ha llevado a que cuando lleguen esos retos extraños, que también no sé por qué me aparecen particularmente a mí, pero cuando llegan esos retos diferentes, pues yo tenga la tendencia de decir, pues sí, es algo que me llama la atención y voy. claro. Y lo mismo me pasó en Uber. Cuando llegó la oportunidad de trabajar en Uber, la realidad es que yo no sabía en ese momento que Uber tenía operaciones en Perú, conocí obviamente el alcance de la compañía, y luego desde dentro te encuentras pues con un mundo de oportunidades, un impacto diario que hace que te motive y que especialmente perfiles de gente como muy curiosa, muy de poder querer innovar, de llevar cosas adelante y que tengan siempre mucha responsabilidad. Creo que es lo que la compañía busca tener y algo que a mí me motiva a estar, ¿no? Entonces hay una mezcla de como suerte, capacidades, pero también voluntad de querer asumir ese tipo de retos distintos, ¿no? ¿La de Uber la buscaste vos o cómo se presenta de empezar a trabajar en No, la Uber? realidad es que me buscaron. Y me buscaron en ese momento. Yo ya estaba en Perú, ya había regresado después de estar en Londres, eso fue 2018. ¿En Londres qué hiciste? Hice una maestría en negocios internacionales, en Ajá. Derecho de negocios internacionales. Ok. Y luego de eso ya decidí regresar a Perú. Estuve trabajando en una compañía y un poco tiempo, un poco más de un año. Y ahí me buscaron de Uber. Y claro, como te decía, en ese momento no, yo ni siquiera sabía que habían operaciones locales En Perú, en Perú, de Uber. de Uber. ¿Pero Uber ya estaba funcionando acá o no? Sí, sí, Uber empezó en Perú en 2014, Ok. entonces tiene ya 11 años. Pero chiquito o no, porque me dijiste, ahora vamos a hablar, pero digo, Sí, hasta hace un año cubrías 6 ciudades, me dijiste algo sí, sí, así. sí, ahora Perú O está sea, en con más de... 2019, ¿qué era? En ese momento teníamos 3 ciudades. Lima, Estábamos en Lima, perdón, estábamos en 5 en ese momento. Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo y Piura.
Ok. Y ahora estamos en más de 30 ciudades. ¿Y por qué te convocan ahí? ¿Cómo es el proceso de que te recluten? Creo que lo que sucede es que probablemente hayan visto mi perfil de una persona que, abogado sí, pero que estuvo un poco en diferentes lugares, tiene una perspectiva de innovación y creo que hay un fit ahí particular de mi perfil con Uber. Una de las cosas que yo más recuerdo de la compañía, que yo tenía algunas semanas y el que en ese momento era el director del área legal, me dijo una frase que siempre se me quedó, que es: Uber no es para todos y todos no son para Uber. Mm, Y cuando uno piensa en eso, más allá del nombre Uber o la compañía en sí, es cierto que cuando buscas un lugar para trabajar, tiene que haber un fit entre lo que tú te sientes cómodo haciendo y lo que la compañía espera que las personas hagan o la mentalidad que las personas tengan ahí. mm. Y no siempre pasa. En este caso, en mi caso, pasó. Por eso soy feliz dentro de la compañía que lidero en esta operación. Pero no siempre es así y es importante como, creo que ser honesto con el fit que tienes con la cultura de la compañía, porque eso define que las cosas funcionen o no. ¿Qué es lo que más... A ver, la cultura dura es medio famosa hoy en día, pero igualmente seguro mucha gente que nos escuche no la tiene. O sea, Sí. me imagino que hay un grupo de gente que conoce bien la historia y debe haber mucha gente que no tanto. ¿Qué es de la cultura de Uber lo que más te atraía? Creo que uno, innovación. Uber es una compañía que está en constante revolución en términos de cambio positivo, de buscando tener un impacto. ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos llegar a más lugares? ¿Cómo podemos tener más opciones para generar ganancias? Ese mindset de poder siempre crecer, ser mejores, creo que es algo que no es tan común, especialmente en empresas tradicionales, Mm, y es algo que a mí me mantiene. Y lo otro que creo que define mucho la cultura es la autorresponsabilidad. Es un lugar donde tú puedes ver personas muy jóvenes con responsabilidades que en una compañía tradicional tendrían personas senior con presupuestos grandes y que a través de demostrar que tienen todas las capacidades para asumirlo, pueden tener la responsabilidad de tomar las decisiones. mm. Y eso creo que define bastante, porque no hay una jerarquización tradicional que lleve a que las decisiones sean lentas y más bien con esa lógica de quiero crecer, quiero ser mejor como compañía, todas las personas tienen la posibilidad de tomar una decisión hacia ese camino, ¿no? Claro, también lo que tiene es que necesitas, para operar Uber necesitas mucho equipo local, necesitas gente en las bases, o sea, que esté ocupándose de cada plaza y demás, o sea, no es, ¿no? O sea, no tenés la jerarquía típica empresa que tenemos gente operando y tenemos a los de arriba que deciden, vos necesitas gente que esté en la plaza, que quizás es junior, que tiene que tomar decisiones muy importantes de su plaza. Sí, Eso es lo que tiene, y los equipos de operaciones principalmente funcionan así. claro. Porque claro, a ver, es una compañía que está en más de 70 países, 10.000 ciudades en el mundo. Mm, Y entonces hay creo que un mix y un complemento muy fino y correcto entre las cosas que son escalables a nivel global desde una perspectiva de tecnología, productos, eficiencias, y lo que se necesita localmente, ¿no? O sea, entender el mercado local. A fin de cuentas, desde movilidad lo que hacemos es contribuir a que millones de personas se muevan cada día en una ciudad en particular. Y cada ciudad es diferente. mm. Lima es diferente de Quito, es diferente de Guayaquil, y es diferente de Nueva York, y es diferente de Sydney. Y si bien hay cosas que puedes adaptar, tienes que tener ese contexto local para saber cómo puede tener un impacto positivo o cómo algo no puede tenerlo. Ahora quiero que entremos, en breve te llevo por todo el playbook de expansión y cómo operan en el día a día. Ahora vamos a entrar ahí, pero antes de eso quiero como saber una cosa más de vos. Cuando entras a Uber y también me sirve para entender un poco cómo piensan en Uber. Cuando te contratan o sea, para la parte legal, de Sí, legales, ya tenés ahí como un plan de carrera de, hey, empezás por acá y después estas son las opciones y ahí una es ir a negocio y ser country manager y demás. O vos no, empezás como legal, se no, supone que vas ahí y de pronto se da un no, pase. definitivamente no. Y la verdad es que no creo que podría decir si es que es la mejor forma de hacerlo. Yo lo que siempre he querido, o sea, en el sentido de que mucha gente cree que, bueno, hay que tener un plan y hay que tenerlo, yo soy menos tradicional en eso. Yo me mantengo abierto a lo que pueda ocurrir y cuando venga tomaré la decisión. Esa es mi perspectiva. Y yo nunca entré pensando en terminar en un rol de country manager. Yo entré pensando en realizar lo mejor posible dentro del rol que tenía en ese momento, que estaba muy feliz. Y claro, las cosas fueron cambiando y fueron apareciendo oportunidades.
Y creo que también las oportunidades aparecen desde el momento en que uno se sienta abierto a las oportunidades. Si tú estás muy concentrado en que este es el camino que quiero seguir, probablemente no le vas a dar atención cuando alguien te diga, oye, ¿qué te parece si me ayudas con un proyecto en otro país? O ¿qué te parece si después de tener años de carrera de abogado trasciendes al negocio? Y inclusive la primera vez cuando me propusieron eso, el anterior gestor, pues a mí me pareció una locura. Y creo que era una locura en ese momento y al final como me atreví a hacer el cambio y hoy soy muy contento con el cambio, pero creo que uno tiene que tener como esa mentalidad abierta. Entonces nunca he tenido un plan definido, digamos. La pregunta obvia para hacerte ahí es, ¿cómo te manejas vos ahora con tu equipo? ¿Cómo es el equipo? Contame cómo es el equipo tuyo en Uber y si te parece puedes contar un poco cómo se dividen entre como Uber global y Sí, Uber sí, geo. Uber tiene equipos globales, equipos regionales y equipos locales. Nosotros tenemos una matriz híbrida donde hay equipos locales que se encargan de la operación de países. Eso puede ser la operación de Colombia, la operación de México, o por ejemplo la operación de Perú. Y también lo que tenemos son equipos de apoyo cross-funcional, que son áreas que dan soporte a diferentes países. Ahí puedes tener pues, áreas como marketing, en fin, diferentes áreas de soporte. Mm, Y esa también como esa operación híbrida, lo que permite es que uno siempre tenga contacto e interacciones con otros países y compartas mucha información. Y creo que esa es una gran ventaja de una compañía global como Uber, la información. mm. La información que tenemos en Perú no solamente es algo que nos puede ayudar a crecer en el país, sino es algo que eventualmente puede crecer a otro mercado, a tomar una decisión diferente o a mejorar o a crecer. Y lo mismo hacemos. Nosotros importamos muchas cosas. Creo que te comentaba o conversamos en otro momento de el producto este Uber Tuk, Sí. que son vehículos de 3 ruedas, que somos primera que lanzamos en Perú. Es un producto que está disponible en Lima y es un producto que está disponible solo en Perú y en Latinoamérica por ahora. Y ese producto lo trajimos de India. O sea, muchos de los aprendizajes que trajimos ahí es porque Uber tiene una operación en India con Tux y aprendimos bastante de eso. Entonces, esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué está pasando en India? Es algo que puedo aportar a Perú. Creo que es un aprendizaje que funciona muy bien con esa visión de equipos globales y locales, ¿no? ¿Qué son 10? ¿Qué dijiste? ¿10.000 ciudades hoy? Más de 10.000 ciudades en las que está presente Uber. Sí, en el caso de Perú, por ejemplo, tenemos, a ver, los últimos números que tenemos es 215 millones de kilómetros completados con la aplicación. Eso es como irte 6 veces a la luna en el tiempo que tiene Uber aquí. O 8 millones de turistas usando la aplicación hasta ahora. Mm. Entonces, y creo que ahí es donde sientes el impacto. Porque claro, no es una operación, es una operación de tecnología, pero que al final se trasciende a las personas que generan ganancias y personas que se mueven todo el tiempo usando una aplicación de manera eficiente, ¿no? Ahí tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo es esto de pasar buenas prácticas de un país al otro? O sea, vos tenés 10.000 ciudades, ¿cómo se da? O sea, Uber es gigante hoy en día. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes ahí quiero replicar lo que está haciendo tal país? ¿Cómo se pasan los learnings a esa escala? Sí, a ver, creo que hay dos cosas que ayudan bastante de la forma como opera la compañía internamente. Uno es que nosotros compartimos mucha información proactivamente. Entonces, hay foros en donde uno puede ir y exponer. Pongamos el caso de Tuca en Perú. Pues si enseñamos qué hemos aprendido del negocio, qué nos llevó a lanzar ese producto, cuál es el camino que vemos en los próximos años. Y esos foros son foros en donde participan personas de equipos globales que luego tienen la posibilidad de compartir esa información. Y lo otro también es que algo que se hace bastante es aprender o sea, de la cultura del aprendizaje constante en la compañía, que es que uno no solamente exponga las cosas que funcionan bien, sino también que pueda recibir información de qué no está funcionando también en otros lados Ujú. y cómo están cambiando para poder hacerlo mejor. Y eso usualmente viene mucho de equipos globales. Estos equipos globales lo que permiten es poder tener la visión de qué está sucediendo en Sydney, en Madrid y en Bogotá y cómo podemos conectar puntos comunes, por ejemplo, con un producto que hay en los 3 mercados. Si tenemos UberXL, viajes hasta 6 personas. Bueno, ¿cómo funciona UberXL en los aeropuertos en todo el mundo?
y qué tendencia puedes ver de ese producto en todo el mundo para todos los aeropuertos Mm. y cómo se refleja tu mercado local versus la tendencia mundial y qué puedes aprender de lo que ya se hace en la mayoría de países. Entonces, hay varios incentivos a compartir información y para mí ese es un punto clave. Y después tienen como teniendo tantas ciudades, tienen como patrones de, hey, esta ciudad, por ejemplo, tu ciudad Lima se parece a estas otras, o es, ¿me entendés? O es general. Sí, no, siempre hay similitudes entre algunas ciudades, especialmente en regiones afines, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, pues creo que las tendencias de movilidad, sectores socioeconómicos, opciones de movilidad de transporte público, creo que son comunes en mayor o menor medida. Entonces sí, hay ciudades que se asemejan y también hay un tema de TAM, ¿no? O sea, cuando hablas de ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Lima, son ciudades de las ciudades más grandes, más de 10 millones de personas cada una, Sí. y ahí puedes ver tendencias. Claramente hay ciudades menores, o sea, con menor tamaño, que también puedes ver tendencias. Y el otro tema que también afecta es la estacionalidad, ¿no? A ver, verano es verano en todo el hemisferio sur y el verano lleva a que los primeros meses del año hay un comportamiento diferente de lo que puede haber en los últimos meses del año o en el medio cuando es invierno. Y en el hemisferio norte lo opuesto. Mm. Entonces, hay unas tendencias ahí a través de las cuales puedes obtener ciertos insights relevantes que luego puedes aplicar en el negocio. Digamos, ahí concretamente te pregunto, quizás alguien puede sacar algo de esto, pero bueno, usted, ¿cómo analizan una ciudad? Ahora vamos a hablar después como de expansión y lanzaste un montón de ciudades, me contaste. ¿Cómo analizan, esta ciudad tiene sentido y esta no? Sí. ¿Cuáles son las cosas macro que Entonces, miran? y vamos creo que al punto básico de Uber. Mm. Y un poco que para mí es la promesa de valor que no se puede romper. Lo que Uber busca es poder permitir que una persona pueda solicitar un vehículo en un tiempo razonable, a un valor razonable y con un estándar de seguridad razonable. Y que un conductor pueda generar ganancias con transparencia, información y eficiencia. Es eso. Mm. Entonces, automáticamente tienes dos actores. Tienes al conductor y tienes a el individuo que quiere movilizarse. Y eso te genera un marketplace Sí. que funciona de manera dinámica segundo a segundo, porque el marketplace de una zona A de la ciudad es distinto del de B, hay un concierto, se mueve toda la oferta y demanda, entonces siempre tienes que estar buscando balancear esa oferta y demanda. Y claramente en ciudades más grandes eso se vuelve un poco más complejo. Entonces Mm. tienes que analizar esas tres aristas principalmente. Tienes que analizar desde la perspectiva de usuarios. ¿Estás ofreciendo las suficientes opciones de movilidad para que cubrir sus casos, sus necesidades de movilidad? Desde conductores, ¿cómo funcionan las ganancias de ellos? ¿Hay opciones para que puedan generar ganancias adecuadas o no? Y el marketplace, ¿cuál es el balance adecuado entre uno y otro, dependiendo de estacionalidad, de horario del día, en esa ciudad en particular? Ese mismo análisis y esa misma lógica se aplica para todas las ciudades, pero claro, con los matices de que pues una ciudad de 300.000 habitantes se mueve completamente diferente de una ciudad de 15 millones de personas. Y ese tipo y esa complejidad es la que tenemos en cuenta cuando vemos especialmente ciudades grandes, como Lima, ¿no? Pero para ahí lo que decís, cuando me decís, vos me decís cosas que quizás para vos suenan obvias, pero para otro no. Vos me decís, una ciudad de 300.000 se mueve muy distinto a una de 15 millones, pero ¿qué cambia? Cambian En- primero las necesidades de movilidad. Y te doy un ejemplo. En Lima nosotros tenemos 12 opciones activas en la aplicación de Uber. 12 opciones que van desde Uber Black, que es la opción más premium. Luego tenemos, por ejemplo, Uber Comfort. Tenemos Uber Mm. XL para 6 personas, el clásico Uber X. Y luego puedes tener Uber Go, que es una opción más accesible. Y puedes tener una opción como Uber Tuk, el vehículo de 3 ruedas. Ese Ok. portafolio de opciones que aplica en Lima no necesariamente refleja las necesidades de movilidad de una ciudad pequeña. Porque de repente Tuk no va a ser un medio común de movilidad en esa ciudad o las distancias no son tan largas, por lo cual no necesitan preocuparse tanto de tener un vehículo para hasta 6 personas. Entonces Mm. tienes que entender esas necesidades de movilidad para de ahí poder generar soluciones tecnológicas que cubran esas necesidades puntuales. Y eso es lo que creo que ahí está un poco la especialización que tiene Uber, ¿no? En entender, sí, intentamos llegar a todo el mundo, estamos en más de 10.000 ciudades, pero cómo funciona cada ciudad en particular, cuáles son las necesidades de cada ciudad en términos de opciones de movilidad, de incentivos, de estacionalidad. Hay ciudades que empiezan mucho más temprano que otras. Mm. Uno puede ir a algunas ciudades de Europa y pues
la vida nocturna puede ir hasta la madrugada y hay ciudades en otros lados del mundo donde a las 9, 10 de la noche es una ciudad mucho más tranquila. Y eso afecta la movilidad. Entonces, esos matices son clave, ¿no? En ese tipo de operaciones. Ok. Bueno, yo tengo que ordenarme un poco porque si no te voy a Sí, desparramar sí, sí. a preguntas. Pero a ver, una cosa que quiero entender con vos es cómo se opera una ciudad. Ujú. ¿Qué pasa en una ciudad? Entonces, esto, cómo balanceas la oferta-demanda, cosas que me puedas contar de eso, demás. Y la Sí, otra es, bueno, si te parece, decime vos si te parece bien, pero estoy pensando lo divido en dos partes. Podemos hablar de eso como específico de la operación del día a día de una ciudad, cómo hacer que funcione bien una ciudad de Uber, y la otra, la de cómo están haciendo las expansiones. Algo sí, de lo que yo ya te dije, soy fanático de Uber, sí, sí. es que o sea, tu empresa fue muy agresiva en expansión. O sea, para mí es un caso maravilloso de estudiar. De hecho, cuando nosotros hablamos de expansión regional, que para Latam para cualquier latino es importante, el caso de referencia es Uber. O sea, es como, esto es la excelencia. Si te acercás más o menos a lo que estos tipos hicieron para expandir, bueno, pero es muy bestia. Sí. Pero ahora hablando con vos, quizás hay cosas del playbook de expansión que son distintas a cuando yo las estudié hace 5 o 10 años. Seguramente, o sea, ustedes algo que tienen es que también van como... Yo cada un par de años hablo con gente de Uber y siempre hay como cositas nuevas, Sí, ¿no? sí. Hay ese espíritu de querer ser como más eficientes, cómo buscamos Exacto. hacer, y ideas nuevas, oportunidades nuevas, y también mucho eso que te decía, ¿no? Algo funcionó en un país, bueno, repliquémoslo. Claro, replicar. Sí, ¿Qué tengo que entender de cómo es operar algo como Uber en una ciudad? sí. Creo que, El día a día, digamos, ¿qué métricas mirás? ¿Qué está haciendo tu equipo? creo que y un poco lo que te comentaba antes, lo primero es entender el balance del mercado. Eso es clave. Monitoreo, data, todo el día, revisando Sí, cómo minuto a está la minuto. oferta, cómo está la demanda, cuántos usuarios, cuántos conductores están registrados, cuántos viajes se están realizando en un punto particular, con qué producto, en qué lugar. Entonces, eso es clave. Uno. Dos es anticiparse a eso. Porque una cosa es monitorear el mercado y entender cómo está funcionando, y lo otro es anticipar tendencias. Y la ventaja que tenemos es que Uber tiene 11 años en Perú, más de 7 en Ecuador. Entonces, tenemos información para saber más o menos cómo va a ser la necesidad de movilidad en diciembre, en época de Navidad, o qué sucede en el verano de Perú, o cuando hay un feriado o no hay un feriado, o en Halloween. Entonces, hay fechas que nosotros sabemos que se mueve, hay estacionalidad que se mueve, Mm, y el equipo está muy atento a buscar ese balance correcto entre oferta y demanda, pero siempre con miras de crecimiento. Y un poco lo vinculo con lo que preguntabas y comentábamos antes de las expansiones. Nosotros pasamos en una operación de 6 ciudades a más de 30 ciudades este año, mm, cubriendo todas las capitales del departamento del Perú. O sea, la meta es poder llevar la tecnología de Uber a todo el país, cosas y reserva. sí. Y hacer eso implica que tengamos que entender cuál es el balance correcto con el foco de crecimiento para esas nuevas ciudades. Mm, Y un poco también relacionado con lo que te comentaba antes, el playbook va a ser distinto en un Lima de lo que va a ser en una ciudad de muchos menos habitantes, claro. porque los matices de movilidad son diferentes, pero también porque la realidad del día a día de la ciudad es distinta. Hay ciudades en las que un producto como UberTuk quizás no tenga mucho fit, porque un vehículo de 3 ruedas en una ciudad de altura donde hay mucha empinada, subida y bajada, pues no funcionará mucho. Pero hay ciudades donde, por ejemplo, un producto como un producto relacionado a turismo, que pueda hacer algo de compartir viajes para turistas, o que esté relacionado a XL con varias personas dentro del mismo vehículo, pues tenga mucho fit porque la necesidad de movilidad de esa zona es muy turística. Mm, Entonces, cuando revisamos a qué ciudades expandir, por qué expandirnos, sí, partimos de la idea de que creemos que podemos dar un valor agregado a todo el país, pero también entendemos que hay una necesidad de saber cómo se mueve cada ciudad y cómo Uber puede adaptar toda la tecnología que tiene y todas las opciones que tiene para hacer que esa ciudad se mueva mejor. No solo en términos de eficiencia, sino también seguridad, que es mm. una parte clave. Lo que nosotros buscamos hacer es siempre traer herramientas de seguridad que veamos en otros países, adaptarlas, y eso, principalmente en Latinoamérica, es un gran valor agregado que te puede dar la tecnología, ¿no? Déjame que vuelva una Sí, sí. para atrás, pero
quiero resumir lo primero que dijiste y repreguntarte ahí. Entonces, vos me estás diciendo que ustedes lo que están buscando es predecir demanda y en función de la demanda que vos tenés para... ¿Cómo lo miran? O sea, demanda la próxima hora, los próximos 10 minutos. O sea, a ver, podemos verlo todo Sí, por las tendencias, podemos ver en cualquier tiempo que querramos, pero claramente los tiempos que nosotros manejamos para verlo es muy un día. mensual, o sea, podemos empezar con un día, una semana y mensual, ¿no? Intentamos enfocarnos más en principio en corto plazo, Sí. eh, pero siempre con una visión clara de dónde queremos estar en 1, 2, 3 años. Ok, pero entonces, digamos vos decís ahí, no sé, la semana que viene o mañana en Lima va a haber tal demanda de traslados. Exacto. Y ahí lo que tu equipo empieza a hacer es armar comunicaciones para... O sea, el trabajo de tu equipo es que los conductores estén dispuestos según la demanda que esperan que va a haber. O sea, ese es el Sí, trabajo del día a día. Estar, o sea, ustedes están diciendo, van a pedir estos viajes, necesito tener los conductores. Ese es el trabajo del minuto a sí, solo minuto. que ahí partimos de la idea de que se van a pedir esos viajes. Y lo que queremos es que esos viajes se pidan con la aplicación de Uber. Hmm, Entonces tienes que ver primero cómo funciona tu base de usuarios, qué tan enganchados están con la plataforma. Esperas un inflow de viajes, ok, pero ¿de dónde van a venir? ¿Van a venir en viajes en la noche, viajes en la mañana, de todas las opciones de movilidad de las 12 o de cuál? Y hacia dónde te conviene como operación dirigir ese incremento de demanda para que el mercado lo pueda aguantar, tu marketplace lo aguante. sí. Entonces, en esos matices es en donde trabaja el equipo y donde un equipo de operaciones con mucho conocimiento local puede generar un diferencial para ser más eficiente. Porque a nivel de data, de estandarización, pues uno puede ver la misma data y las mismas métricas en cualquier ciudad del mundo. Lo que hace la diferencia es un poco entender cómo se mueve cada ciudad y ahí es donde la realidad local es clave. Entonces ahí contame cosas que hace tu equipo hoy. Por ejemplo, del lado de la oferta. ¿Qué hacen hoy para conseguir nuevos conductores? ¿O ya tienen una masa de conductores que están tranquilos y No, cómo funciona? Uber siempre va a querer crecer. Siempre vamos a querer crecer más conductores, siempre vamos a querer tener más usuarios utilizando la plataforma porque creemos que es una gran aplicación y por eso queremos Mm. que la utilicen más personas. Y, ¿Cómo? y, y lo que, y lo El que tema es que tiene... yo, o sea, me gustan estas preguntas en este momento porque digo, ya casi todo el mundo conoce Uber. Sí, Digo, ¿cómo están adquiriendo hoy? que hay dos perspectivas. Uno es exactamente eso, adquirir más. Entonces, expandirte a nuevas, más allá de una ciudad en particular, a expandirte a nuevas ciudades permite que nuevas personas puedan utilizar la plataforma para generar ganancias y entren dentro del ecosistema de Uber. Y lo otro es cómo aumentas la retención que tienen los conductores o los usuarios y mejoras el nivel de engagement que tienen con la plataforma, ¿no? En el sentido de cuántos viajes realizan, por qué los realizamos en la mañana o en la tarde. Y todo parte de un modelo de flexibilidad, desde perspectiva de conductor. Para el conductor, esto es un marketplace puro y duro. Él ve ofertas y decide si las quiere tomar o no. Sí. Y lo que nosotros buscamos hacer es que las ofertas sean lo suficientemente atractivas como para que él pueda decir quiero tomarla o no quiero tomarla y que tenga la suficiente información para tomar esa decisión. Porque si no, pierde el valor de Uber. Y desde la perspectiva de usuario es lo mismo. Nosotros hace algunos años lanzamos Uber Pet. Uber. Uber Pet es una opción en la aplicación a través de la cual tú como usuario puedes pedir un vehículo para llevar a tu mascota junto en el vehículo. Y Ok. nosotros identificamos eso y lanzamos esa opción porque vimos que muchas cancelaciones de viajes venían producto de personas que no llegaban a ponerse de acuerdo con un conductor para poder llevar a su mascota al Quiero veterinario o subir donde al auto quisiera. con el perro. No te Exacto. dejo subir con el No perro. porque, y no porque no sabía, el conductor no sabía eso. Entonces, lanzas un producto a través del cual el conductor, cuando ve Pet, sabe que va a ir con una mascota y el conductor acepta sabiendo eso, con propia voluntad, y el usuario sabe que está pidiendo un producto para poder viajar con una mascota y tiene la tranquilidad de que la experiencia va a ser buena. Mm, Entonces, a través de la data, uno puede llegar a identificar, ok, esto parte de una cancelación, es un porcentaje de cancelación que sube y empiezas a revisar por qué se cancela y ves la información que tienes desde los viajes y puedes decir, ok, es esto, y eso deriva en un producto que mejora las opciones de movilidad de una persona. Entonces, nosotros usamos mucha data, pero la data siempre enfocada en eficiencia y generar un servicio mejor para las personas que utilizan la aplicación. Y creo que ahí es donde está la magia de Uber, digamos. Eso de cómo fueron lanzando
como nuevos casos de uso, nuevos, digamos, productos, es fantástico. Igual, ahí te pregunto, la, la idea con la que fueron lanzando o seguís lanzando nuevas líneas, así como esto de Tuk. Sí. Por ejemplo, cuando lanzás Uber Tuk, en realidad, ¿cuál es la idea? O sea, ¿hay una necesidad en el mercado que no estás cubriendo? ¿O tenés, tenés, es para adquirir usuarios que no están usando Uber porque está caro y esto es más barato? O sea, por ejemplo, ¿eso por qué? Primero hay una oportunidad del mercado, y creo que eso es lo principal que hemos visto. TUC, en el caso particular de Lima, es el cuarto mecanismo de movilidad más utilizado en la ciudad. Eso es un punto, creo que importante, porque quiere decir que se utiliza en el mercado, hay una oportunidad ahí para poder llevar tecnología. Y esa oportunidad se da porque es el cuarto mecanismo, pero también es un mecanismo que no está digitalizado, en donde los estándares de seguridad todavía tienen oportunidades y en donde una plataforma como Uber lo que te permite es, sí, tienes la certeza de que vas a pedir un TUC y va a llegar una persona, pero también está cubierta por un seguro, tienes trazabilidad Mm, y haces que el conductor que utiliza la aplicación pueda también bancarizarse, porque como tiene pagos digitales, genera un crédito bancario. Entonces generas todo un ecosistema de claro. beneficios a través de la digitalización de un mecanismo ya utilizado como el TUC. Y para nosotros, eso es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Cuando descubrimos esta información, cuando analizamos el mercado y dijimos, bueno, esto es algo que podemos hacer, dijimos, lancémoslo. Y lo lanzamos y no había otro mercado de referencia en Latinoamérica y por eso es que dijimos, bueno, ¿cómo funciona en India? La Mm, gran ventaja de una compañía como Uber. Y aprendimos de India, adaptamos y lanzamos el producto con todas las fricciones naturales de lanzar un producto, ¿no? Conseguir nuevos conductores, que los conductores crean en los beneficios de una aplicación que nunca han utilizado, hacer que los usuarios cambien su uso normal o su tradición de estirar la mano y tomar el TUC para decir, bueno, pido otra vez un botón y una aplicación. O dejo de pagar en efectivo, pago a través de tarjeta de débito o medios digitales. mm. Entonces hay unos paradigmas ahí que tienes que cambiar, pero cuando ves una oportunidad tan grande y ves que como empresa tienes la capacidad de no solo tomar esa oportunidad, pero también contribuir para que ese mecanismo de movilidad sea mejor, es un no-brainer, tienes que hacerlo. ¿Conductores cómo conseguís? ¿Qué haces campañas de pay marketing o se refieren entre ellos? ¿Cómo haces para Hay un conseguir? poco de todo. Uno, la gran ventaja que un poco mencionabas antes, Uber lo conocen, es una marca muy reconocida a nivel mundial, entonces cuando anunciamos que se va a lanzar Uber, cualquier forma de anuncio que sea, medios, comunicaciones, etcétera, pues creo que siempre hay esta curiosidad inicial de decir, bueno, si Uber está lanzando es porque debe agregar cierto valor a lo que estoy haciendo hoy en día y pues les interesa, les genera la curiosidad. Mm, Y lo otro claramente son acciones de captación que pueden pasar pues por incentivos, por charlas donde explicas cómo funciona la aplicación y además que puedan entender desde una perspectiva de conductor cómo se generan las ganancias, cómo aceptas un viaje, cómo cancelas un viaje, en fin, día a día. Entonces eso es muy regresar al mundo de Uber 1.0, sí. cuando era crecer, crecer y como encontrar cada vez más conductores. Y creo que eso refleja mucho la cultura, ¿no? Uber se lanzó en 2009, 16 años después en Perú seguimos un poco con esa mentalidad y probablemente no tengo ninguna duda que en el futuro para nuevos productos o ciudades se seguirá esa mentalidad. ¿Qué es lo más difícil de conseguir conductores? Creo que en mercados como los nuestros es la digitalización y la pandemia cambió eso. La pandemia fue un impulso importante para la digitalización. Antes de pandemia, las personas no estaban tan acostumbradas a utilizar aplicaciones de movilidad o aplicaciones en general, especialmente para personas de más de 40, 50 años que estaban habituadas a otras formas de tradición. Y creo que a partir de la pandemia, cuando las personas están en la casa y se acostumbran, por ejemplo, a hacer pedidos online, a compras digitales, a usar mecanismos de trabajo digitales, creo que eso rompe un paradigma en la gente y dicen, bueno, si puedo pedir la comida, puedo trabajar con mi colega digital, pues de repente puedo solicitar un vehículo a través de una aplicación. Y ahí eso genera un impulso en general y esa digitalización nos lleva a poder llegar a sectores más tradicionales como el de TUC o que personas de otras ciudades que normalmente no usaban aplicaciones ahora tengan esa curiosidad y estén dispuestas a hacerlo. Ok. Y después, em, a nivel de retención de conductores, ¿cómo trabajás? O sea, ¿cómo haces para asegurar que los conductores se mantienen usando la aplicación todos los días o
o que cuando sabes que necesitas, que tenés pico de demanda, los puedes atraer. ¿Cómo haces para Sí, engancharlos? creo que hay un mecanismo muy simple, es incentivos y transparencia de información. O sea, lo primero es, y un poco como te mencionaba antes, los conductores tienen que poder tomar decisiones transparentes. Y la transparencia viene a través de la información que tienen. Si hay un pico de demanda que nosotros sabemos que va a ser, usualmente son comunicaciones en donde diga, oye, recuerda que la próxima semana hay un concierto de 3 artistas muy conocidos y debe haber tráfico, y además del tráfico deben haber muchas solicitudes. Entonces, si tú quieres generar ganas en ese momento, Ya pues les sabes avisas que es un con momento. tiempo. Exacto. Entonces tú ya sabes. Sabemos que va a pasar esto y estate atento que el jueves a la noche va a haber mucho trabajo. Exacto. Que le mandabas push Push notification. notifications, emails para que sepan eso. Lo otro también es a través de incentivos. Siempre hay promociones para usuarios y conductores que permiten un poco poder tener o más demanda cuando la necesitas, cuando hay un desbalance de esa demanda, o tener más oferta cuando necesitas, cuando tienes un desbalance de esa oferta. Y lo otro también es un poco que el portafolio de opciones que tú tienes te ayude hacia ese balance. Un ejemplo simple, nosotros tenemos una opción que es reserva, Uber Reserve. Sí. Tú puedes reservar viajes hasta 30 días de anticipación. Entonces, si yo Nunca sé, la usé. es muy bueno. ¿Sí? Sí, te recomiendo usarla porque es muy bueno. Y justo si estás viajando, para eso sirve más. Llegas sabes que vas a viajar tal fecha Sí. y tienes que saber salir, no conoces el aeropuerto, no conoces la ciudad, quieres pedir un viaje desde el aeropuerto al hotel. Sí. Lo reservas al mismo momento que compras el billete de avión. Compras el billete de avión, abres la aplicación de Uber, reservas con 30 días de anticipación y el conductor ya va a saber mucho antes que va a llegar una persona a tal hora y te va a encontrar en ese momento y se vuelve una experiencia mucho más simple y ligera. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que ayuda en términos de balance de oferta y demanda. Ese usuario llegó y no buscó un viaje en ese momento. Ese usuario ya tenía un viaje programado Y vos ya sabías que esa demanda venía. y ya sabía que esa Para demanda vos es venía genial. y esa demanda salió un poco del marketplace de ese momento porque ya está asignada. Claro. Y el conductor ya tiene la certeza de que va a tener un viaje en ese momento y a esa hora. Entonces, tienes que encontrar como opciones que ayuden a mitigar ese desbalance. Ok. Ya, y ahora te llevo para el lado de los... ¿Cómo le dicen ustedes al...? O sea, tenés los conductores, el otro lado, ¿cómo lo llamas? Son los socios conductores y los usuarios. Los usuarios. Sí. Listo. El usuario. Y en el caso de los usuarios, ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabajas la retención? Ahí tenés competencia. ¿Cómo? Sí, el mercado de movilidad es muy competido y creo que dentro de esa perspectiva es positivo, porque la realidad es que la competencia te hace ser mejor. La competencia te hace como romper paradigmas, la competencia te permite entender qué funciona, qué no funciona, hacia dónde se está moviendo la demanda. Y nosotros, Uber, hemos sido pioneros en prácticamente todo lo que hemos podido hacer aquí. Tenemos 11 años en el país. Y lo que buscamos hacer desde la perspectiva de usuarios es un poco utilizar opciones, entender la movilidad. Cuando hablamos de movilidad, sí, las personas van a moverse en un carro. Pero, Mm. ¿por qué se van a mover en un carro? No es lo mismo por lo que te mueves un sábado a las 9 de la noche que lo que te mueves el lunes a las 8 de la mañana. Muy probablemente el lunes a las 8 de la mañana estás yendo a tu trabajo y el sábado en la noche estás yendo a una cena o a ver Sí. amigos. Entonces, tu elasticidad, tu capacidad de decir, bueno, en la mañana no quiero pagar mucho y quiero un carro rápido porque tengo que llegar a la hora, es diferente de en la tarde que dices, bueno, de repente me quiero dar un gusto y pues me voy en un viaje más premium porque es fin de semana y me voy con los amigos y me siento cómodo. Esa necesidad de entender, ok, qué producto es el fit correcto para el usuario en cada momento, es un poco lo que genera la retención de los usuarios. Desde una perspectiva de que ellos sientan que tienen dentro de la plataforma, y todos sintamos, yo soy usuario diario de la aplicación, todos sintamos que tenemos una opción para la necesidad de movilidad de ese momento en particular. No de usuario como un número más, sino de usuario como persona que tiene varias necesidades. Ok. Ese es, creo, uno. Y lo otro también es siempre comunicaciones, seguridad, como reforzar el ecosistema de la plataforma. Nosotros, Pero ahí es esa... O sea, la de tener los distintos casos de uso, ok. sí, Porque, claro, te aumenta frecuencia. Lo que dijiste está perfecto, pero lo que quiero entender ahí es qué tan push o no push sos a... Porque el conductor es más fácil, entiendo, en ese sentido. O sea, vos tenés los conductores, quieren ganar plata, vos les mandás ahí, los notificás, activate, tal día, tal hora, va a haber demanda, vas a ganar plata con Uber. El usuario viaja cuando necesita viajar. O sea, exacto. ¿cómo trabajan ustedes en generar viajes? Y el usuario viaja cuando necesita viajar y tiene múltiples opciones. No solo aplicaciones de movilidad, tiene transporte público, tiene la Total, bicicleta, tiene auto propio. total. Entonces,
o sea, aumentar la frecuencia de uso del usuario pasa por entender las necesidades de movilidad, pero también aumentar la base de usuarios pasa por entender cómo puedes llegar a sectores que no cubres con lo que tu aplicación daba en ese momento. ¿Cómo podemos llegar, y hay un poco de expansión, cómo podemos llegar a otras ciudades donde antes no estábamos? Porque ahora sí tenemos el portafolio de opciones que nos permite decir, ok, de las 12 hay 5 que hacen fit con lo que esa ciudad necesita. Mm. Hace 3 años, 4 años, quizás no era el caso. Y si quizás hubiéramos lanzado esas ciudades con el portafolio de esa época, no hubiéramos visto como resultados muy positivos porque no hubiéramos entendido qué es lo que queremos cubrir. Entonces, sí es cierto, las personas se van a mover cuando se quieran mover, Sí. y lo que buscamos hacer es que si se van a mover, sea dentro de la aplicación de Uber, dándole las opciones para que lo hagan. Ok, pero y la otra es, por ejemplo, te lo llevo a Rappi. Sí, Si yo pido comida en Rappi, no sé, todas las semanas, aunque una vez por semana no tengo ese comportamiento, si Rappi detecta que durante 1 o 2 semanas no hice mi pedido de hamburguesa, me va a mandar. Hey, Dylan, hay descuento 2 por 1 en hamburguesas, venía a Rappi a pedir, ¿no? En Uber eso cómo funciona. Si un usuario empieza a perder frecuencia, ¿qué acciones empiezan a tomar no, ustedes? siempre, Pues no, siempre no solo estás comunicación, esperando. siempre comunicaciones, o sea, en comunicaciones dependiendo del perfil de usuario, similar a lo que comentas. Si eres un usuario que tomabas viajes todos los días y no tomas ningún viaje, todos los días en la mañana, de 8 a 9 de la mañana, y dejas de tomarlo, algo pasó. Sí. Entonces, comunicaciones es clave. Promociones es algo que también usamos bastante. Y también algo que utilizamos es promociones, y creo que lo hacen todas las compañías, es promociones para probar nuevos productos. Entonces, el Mm, usuario que utiliza el UberX para moverse todos los días a su trabajo, pues quizás en algún momento puede usar un Uber Black. Y si prueba ese producto, va a tener una frecuencia, sí, pero con misma frecuencia, pero con un producto que genera más valor para conductores y una mejor experiencia para él, lo que hace que en largo plazo sea un usuario que tenga una menor tasa de salida dentro del ecosistema de Uber. Entonces, hay diferentes mecanismos que utilizamos. Obviamente, comunicaciones y entender cómo el comportamiento del usuario es clave. mm. Te estoy matando a preguntas, No, ¿no? no, ¿Va creo que bien? para eso estamos, para eso estamos. Es que me interesa genuinamente todo. Dejo por ahí, te llevo a la expandida. Sí, claro. ¿Vale? Claro, más o menos cómo es la operación del día a día. Ahora, volvamos con el tema de expansión. Antes me dijiste, estamos hablando solo de Perú, pero vos también tomás Ecuador. Sí. Con- Cuando vos entraste como country manager, antes me dijiste, pero se me pasó, ¿cuántas ciudades tenías con Uber y cuántas tenés ahora? En ese momento nosotros teníamos 3 ciudades en Perú, Sí, y ahora estamos en más de 30, alrededor de 35 ciudades disponibles. Y en Ecuador nosotros estábamos en 8 y ahora estamos en 23, eso en 2, 3 años. en 3 años. En 3 años. Y con Brutal. una ola de expansión que ha estado más concentrada en este año. Eh, y parte un poco de la idea de, ok, ya entendimos que nuestra propuesta de valor de Uber, de precio correcto, opción correcta, con seguridad y ganancias adicionales para conductores, funciona. O sea, nuestra Mm, propuesta solo como compañía y como oferta funciona. Ya tenemos todas las opciones que creemos que son en este momento las adecuadas para cubrir esas necesidades de movilidad y hacer ganancias. Bueno, entonces hay que entender, ahora ya tenemos un producto que podemos llevar a todas las ciudades del país. sí. Y ahí es donde nace la idea de llevemos Uber a todas las ciudades, a todas, por lo menos todas las capitales, cubramos todas las zonas del país, entendamos la dinámica de cada ciudad y busquemos qué funciona, qué no funciona, qué podemos aplicar y también usemos eso como un ejercicio de retroalimentación, qué nos enseñan esas ciudades. Te quiero preguntar sobre esto porque creo que lo dije al principio, no me acuerdo, pero el playbook de expansión de Uber a ciudades es material de estudio. Em, Ahora antes de arrancar, pregunto, vos en Perú estás hace muchos años, ¿por qué de repente ahora los últimos tenés como como esta expandida mucho más agresiva? No sé, multiplicaste por 10 las ciudades en Perú, Sí. ¿no? En los últimos 3 años y mucho este año. Que es algo antes no se podía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este año expandieron tanto? No, yo creo que antes se podía. Ahora, lo que vemos, y eso es una perspectiva más global de la compañía, creo que como compañía, hoy en día estamos en la capacidad de poder dar un servicio eficiente para millones, miles, digamos, miles de ciudades en el mundo.
Sí. Y tú mismo lo has dicho, ¿no? La ola de expansión de Uber siempre fue muy agresiva, pero también es cierto que estuvo muy enfocada en ciudades grandes, porque es donde se concentra la mayor cantidad de oferta y demanda de movilización. Sí, lógico. Y cuando llega un punto en donde la compañía tiene 15 años, 16 años, sabe operar ciudades grandes, sabe operar ciudades medianas, entendemos que, ok, hemos aprendido bastante. Hay data que nos dice cómo se mueve una ciudad, qué funciona, qué no funciona en cada contexto. Entonces podemos llegar ya no solo ahí, podemos llegar a todas las ciudades. Ah, están yendo las chicas. Y dentro de esa, exacto, y dentro de esa lógica, lo que creemos es que nuestra propuesta de valor como compañía sí tiene un buen fit con lo que necesitan las ciudades pequeñas. Y Mm, ahí es donde decimos, ok, Perú, país en donde hay una necesidad de movilidad muy grande, muchas cosas que podemos aportar en seguridad, en opciones, en fin, ganancias, etcétera, pues lleguemos a todas las ciudades y claro. busquemos hacer que Uber esté en todos lados y que la persona cuando llegue a Lima, sea un turista que llega a Lima y de ahí se va a Cusco y se va a Puno y se va a Arequipa, use la aplicación de Uber y Claro. personas de todos lados generen ganancias. Y también hay esto ya es un tema más como personal de lo que te comentaba antes, hay para mí lo que me mueve es como ese impacto, ¿no? O sea, el conductor, al estar bancarizado, pide un préstamo, ese préstamo ayuda a que él pueda pagar estudios de su familia y pueda mejorar la calidad de vida suya y de sus cercanos. Y ahí hay un tema a mí que me mueve porque siento que, pues, como trabajamos con movilidad y esto pasa todos los días, todo el tiempo, con miles de personas, pues es algo que sí tiene un impacto real en el día a Tiene día. un impacto brutal. La economía es terrible. Sí, sí, Y es impresionante la cantidad de gente que viven de Uber o se ganan su extra con Uber. O, viste, estoy haciendo Uber aparte de mi trabajo para irme de vacaciones. sí. O O sea, sea, yo hablo nosotros... mucho con los Ubers. ¿Ah, sí? ¿Conversas? Sí, me ¿Y qué te encanta. dicen? No, me encanta porque o sea, porque Uber hoy o sea, el producto, la parte del conductor, Sí, claro, yo no tengo acceso, es súper interesante. Yo siempre estoy preguntándole a los conductores, yo uso muchísimo Uber a todo esto, porque últimamente cada vez me gusta menos manejar, sobre todo en ciudad. No me gusta estar buscando estacionamiento, siento que cada vez uso menos mi auto. sí. Y Y me encanta saber que uses mucho Uber. sí, Me sí. parece muy bueno. O No, sea, estoy y me seguro que tienes encanta buen feedback. preguntarles, ¿viste? Porque, o sea, a veces me cuentan dinámicas que si no yo aparte no tengo acceso. Entonces me cuentan, hey, ¿qué me pasa con Uber Pool? Sí, ¿Viste? ¿Cómo funciona esto? Y cómo eligen, me interesa mucho entender cómo eligen los viajes, ¿viste? Vos vas viajando en Uber y le van llegando las ofertas. exacto. A mí me parece súper atractivo. Y voy viendo ahí, ¿por qué se la rechazaste? Y ¿Por qué aceptaste la otra? ¿Cómo pensás? ¿Para dónde te querés mover? Todo después las features que tienen de quiero ir para la dirección a mi casa. sí. O ahora soy Uber, me cuentan, soy Uber Diamante o soy Uber Blue, entonces puedo ir al aeropuerto a buscar pasajeros. Toda esa. Yo trato a través de los conductores como de entender la dinámica del otro lado que yo no veo. ¿Me Sí. entendés? Buenísimo. Y los conductores son los que más conocen de la plataforma, porque Saben están mucho. el día a día todo el tiempo Claro. entendiendo y Saben además mucho. conocen mucho de los beneficios que pueden tener con programas de recompensas, Mm, esto que nosotros llamamos Super Pro, esto de que soy diamante, azul, como la exacto. categoría. Están siempre con eso. Y cuando hay algún cambio son los primeros que te dicen funciona o no funciona. Y por eso un punto que es muy importante para nosotros es escucharlos. Algo que hacemos de manera muy frecuente es tener sesiones con conductores. eh, ¿Llamadas o qué? no, en grupo, con conductores. Ya convocamos a un grupo de conductores para Presencial. presencial para tocar algún tema y como principalmente entender cuál es su feedback. O sea, lanzamos una nueva opción a través de la cual, pues no sé, el icono, en lugar de ver la cantidad de viajes de un usuario en un número fijo, podías verlo en un número dinámico o puedes ver hasta la cantidad total de viajes que tiene un usuario. ¿Eso te sirve o no te sirve para Claro. tomar una mejor decisión? Y ese feedback es muy importante porque al final son los que utilizan y ven los beneficios de la aplicación en el día a día. Mm. Si no, la verdad es que se vuelve muy distante lo que podemos tener como impacto y se vuelve un tema más de manejo de data, pero tienes que aterrizarlo. Es necesario hacer eso. Es buenísimo. Y te das cuenta, cuando hablas con muchos conductores, te das cuenta que, o sea, quién la tiene súper clara. Sí, Hay algunos que me encanta porque hay algunos que son súper impresionantes los conductores de Uber. Hay algunos que a veces me quedo hablando, tienen muy claro los números, entonces tienen claro como su gasto de combustible, viste más o menos cuánto le cuesta, no sé, cada kilómetro, y entonces cómo entienden según la data que le llega del viaje, más o menos cuánto le va a rendir. Entonces es como que piensan toda la matemática
los más sabi, ¿no? Y Sí. después tenés esos como que a veces les enseñan a los otros, Sí, a los no, y, amigos. y tienes los que han estado años con la aplicación. Exacto, tenés algunos que son como Sí, hyper connectors ahí. sí, Es y, buenísimo. y, y conoces muy bien, y la verdad es que o sea, los conductores son el motor de, Mm, de la aplicación, porque son quienes están en la calle, son quienes utilizan la aplicación, quienes conocen muy bien qué funciona y qué no funciona. sí, Y además, o sea, creo que hay, lo que siempre buscamos hacer es estas innovaciones que traemos, es en pro de que su experiencia sea mejor, porque de nuevo, regresamos a lo que te decía antes, es un marketplace, sí. donde tienes oferta y demanda, y la oferta son los conductores, y los conductores tienen que sentirse cómodos en que pueden tomar una decisión transparente. Entonces, Mm, sí, saben mucho, yo también sí. converso bastante con ellos y nos sirve demasiado la información que Mm, nos dan. es muy bueno. Ahora, te vuelvo a la expandida. ¿Vos expandiste mucho este último año en Perú o todo, o sea, Uber Global está con esto de ir a las No, ciudades más yo creo que el chicas? caso, en general, lo que buscamos es llevar la aplicación global a muchas ciudades pequeñas, pero es cierto que la ola de expansión de Perú especialmente fue la más grande. O sea, nosotros pasamos de 6 ciudades a más de 35 ciudades en el país. Sí. Y también es una apuesta de inversión en el país, ¿no? Es una apuesta de decir, bueno, tenemos 10 años, 11 años en Perú, entendemos muy bien cómo funciona pues Lima, Arequipa, Cusco, donde hemos estado. Queremos llegar a todas las ciudades para poder un poco llevar esa tecnología y los beneficios que podemos dar. Entonces, parte de esa expansión nace por también tener un poco la humildad como compañía, como equipo, de entender cómo funciona cada ciudad, Mm, qué se mueve en cada ciudad, cómo captas conductores en una ciudad, cómo funcionan los precios, porque el precio varía, en la costa en la Sierra de Selva es completamente distinto. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda? ¿Qué tanto están dispuestos a pagar o no pagar? Y eso es un trabajo arduo, ¿no? De entendimiento de las ciudades, de ver qué funciona, también al mismo tiempo hacerlo escalable. mm. Y creo que ahí es donde hemos podido encontrar las principales oportunidades y también donde ha estado nuestro enfoque este año, ¿no? También imagino lo que te pasa es que a tus competidores les debe costar mucho más ir a esas ciudades más chicas, ¿no? De forma rentable. Hay un beneficio de tecnológico que tenemos. O sea, cuando estás en una compañía de 10.000 ciudades en el mundo, pues lanzar 30 no es tan complejo, porque ya se han lanzado 10.000. Sí. Entonces hay un playbook que se conoce de qué hacer en incentivos, qué hacer en comunicaciones, cuánto tiempo antes debes lanzar, cuánto tiempo antes debes comunicar a conductores, con quién te puedes aliar, qué skills tienen que tener el equipo local para poder desarrollar una innovación, una expansión de ese tipo. Y eso es una muy buena guía, ¿no? Como para Mm. poder tomar estos casos. Sabes que todo lo que me acabas de mencionar voy a empezar a preguntarte uno a uno, No, ¿no? espero que no. Espero que no, porque hay que guardar la receta también de las cosas, Pero pero sí. contame las principales, o sea, contame cuando vas a expandir una ciudad, principales cosas que son obvias que uno tiene que hacer. Sí. Creo que, a ver, lo principal que siempre hemos visto es, uno, precios. O sea, cómo funciona la ciudad en términos de precios y oferta de movilidad. Hay Ah, ciudades que tienen taxi claro. local, hay ciudades que ya tienen aplicaciones antes, hay ciudades que no tienen aplicaciones. Entonces, ese contexto local de como dónde están los precios de la ciudad es un punto importante. El segundo, relacionado de los precios, que también nos siempre ayuda, y creo que eso es natural de decir, es un poco entender qué tan complejo va a ser la captación de conductores. Porque tú puedes lanzar la aplicación desde una perspectiva de usuarios, pero si no tienes Sí, conductores, pues la verdad es que va a ser muy difícil que genere extracción porque la experiencia va a ser muy mala la del para el huevo a la usuario. gallina. Exacto. Mm, Entonces tienes que construir pues una base de conductores que puedas tener ahí. Y luego de que tienes esa base de conductores, claramente es importante que también puedas tener mecanismos de comunicación para llegar a las personas, ¿no? O sea, ¿cómo llegas? Uber es una marca conocida, pero ¿cómo llegas a las personas para decirles, bueno, la aplicación de Uber está disponible? Y eso lo estamos haciendo ahora a través de pues, comunicaciones en la aplicación, entender usuarios. Hay muchas personas que usan la aplicación en Lima, que también están en otras ciudades como City, o sea, que se registran en otras ciudades. Entonces, a partir de ahí, como llegamos a esas través de comunicaciones y divulgamos el mensaje. Pero creo que al final los pilares son esos y todo parte de nuevo, entender la ciudad, ¿no? O sea, cómo se mueven los precios, cómo consigo conductores, cómo traigo demanda. Y ahí sí empezar a hacer una suerte de mantenimiento para que la rueda gire, pero siempre en pro de crecer. Lo más importante es
mientras tengas en este tipo de operaciones, mientras mayor sea el marketplace, mientras más amplio sea, va a ser más fácil que opere de manera eficiente, que los tiempos de respuesta sean menores, que tengas más conductores dispuestos a tomar un viaje en la noche, que tengas más demanda, y ese es un punto como que en el que nosotros también revisamos bastante. Lo de los... Me anoté los 3 puntos que me dijiste, ¿no? De precio, adquisición de conductores, comunicación a usuarios. Precios es como un pasa no pasa, como ves algo de precios que te puede determinar si a esa ciudad querés ir o no. ¿Cómo es Podría qué ser tan importante es el tema podría de ser el caso, precios? pero creo que lo que te sirve es para entender un benchmark de dónde están y dónde se compara eso versus las ciudades que ya tienes. Claro, Porque claramente... lo que estás viendo es opciones que tiene la gente para trasladarse. Exacto. Y claramente a nivel de corporativo, como en cualquier empresa, pues hay un tema de impacto financiero que puede tener, ¿no? El lanzamiento de ciudades es una inversión, no deja de ser una inversión en un nuevo local. Y ahí eso es lo que puede determinar si hace o no sentido pues lanzar una ciudad. Entonces es un benchmark y también como una suerte de check de, bueno, creo que sí puede funcionar aquí. Y que, o sea, que es, para entenderlo bien, o sea, ¿qué es alguna cosa que te determina si va o no va? Yo creo que, y un poco como te lo comenté, como conversábamos antes, ¿no? Creo que lo clave es entender si tienes alguna opción dentro de las que tienes disponibles y las que sabes utilizar que pueda funcionar en esa ciudad. Si es una ciudad que a ver, es una ciudad muy turística, el valor es muy premium, la experiencia que te piden los usuarios es muy premium, los conductores tienen ganancias muy altas y todas las opciones que tú tienes disponibles tecnológicamente son opciones de rango medio o bajo, no tienes una opción premium, no manejas esa opción, va a ser muy difícil. Sí, Porque cómo vas a llegar ahí, tu experiencia va a ser mala, tu propuesta de valor no va a ser la correcta. Y lo mismo pasa opuesto. Si es una ciudad en donde la tendencia es a que sea muy low cost, muy valores bajos, antigüedad de vehículos muy amplia y tú no tienes una opción que cubra ese tipo de servicios, no, al final no vas a ser fit. Entonces el market ok. fit, el precio y la estructura de la ciudad te va a determinar mucho si hay ese market fit, ¿no? Pero no depende eso de vos, de salir a captar, porque al final vos tenés todas las opciones, Sí. tecnológicamente digo. No, Vos tenés que ver a quién puedes captar como conductor, y por eso ¿no? hoy en día es algo que sí podemos hacer. Y esa ola de expansión viene en ese Ah, sentido. estás hablando cómo lo habría pensado otra empresa, digo. Exacto, Ok. exacto, exacto. En el caso particular de nosotros, no. Hoy en día ya Tenés tenemos 12 todas, te opciones, entonces... adaptás y decís voy a esta ciudad con Exacto. esta, Y voy a lo esta que ciudad puede, con esta. exacto, lo que puede ser es que en algunas ciudades funcionen 3 y en otras vayamos con 4 y en otra con uno, porque la dinámica nos dice eso. Pero creo que si de manera general, si no construyes primero ese portafolio de opciones, Claro. es muy difícil llegar porque te vas a chocar con el market fit. Mm. Entonces, claro, o sea, yo lo que estoy tratando de hacer es, por ejemplo, ¿sabes qué? Mismo en Growth Rockstar tenemos un montón de miembros que tienen marketplaces. Marketplaces de todo. Sí. De tema de mascotas, de los Rapis de este mundo. Marketplace de todo. Entonces, está buenísimo ver cómo ellos lo pueden después, viste, cada uno aplicar a su contexto. ¿Qué vas a priorizar? ¿Una ciudad donde tenés más para hacer premium o más low cost? O sea, entiendo que en premium ganan más o no. O no necesariamente es así. A ver, las ganancias en absoluto, claro, son mayores porque las tarifas son más altas en un viaje premium, pero no creo que necesariamente prioricemos por ese punto, porque al No te final, cambia demasiado. cuando operas, creo que eso funciona más si estás operando 2, 3 ciudades, ¿no? Cuando tienes una ciudad que sí te da mucho rentabilidad y tienes otras ciudades que te dan poca y tienes que balancearlas. Ok. Pero cuando operas 30, la realidad es que ese balance entre rentabilidad y más como crecimiento se va a diluir entre las 30. Entonces, lo que Ok. vas a buscar es, sí, tienes perfil de ciudades, ¿no? En donde vas a poder identificar algunas tendencias, especialmente por los productos que tienes, pero cuando lo ves a nivel país, ya eso un poco se diluye, ¿no? Listo. Después siguen operando con esto como ¿qué le llaman como el equipo de launchers ustedes? Antes, ¿no? Hubieron muchos launchers. ¿Sigue Sí. siendo así? Que vos mandás a alguien, gente de tu equipo, los mandás a la nueva ciudad y se instalan ahí un par de meses y lo empiezan a trabajar, ¿o no es así? No, por ahora ya Ahora no lo ya es más tenemos. desde Sí, el... ahora es más como porque también tenemos oficinas como en muchísimas ciudades, entonces ya operamos más de manera centralizada desde una perspectiva local. Ok. Antes sí, cuando se lanzaban las ciudades iban los Sí. launchers y creo que también era el contexto. No se conocía qué era la aplicación, cómo funciona, cómo que pongo mi tarjeta en una aplicación y pido un vehículo que va a llegar alguien aquí. Entonces
ese escepticismo de decir, no sé cómo funciona y el rechazo natural de decir no lo conozco, mejor no lo uso, necesita que tengas a personas que lancen la ciudad y que busquen mover la rueda ahí, ¿no? Hmm. Las historias early de Uber son buenísimas. Cuando iban a una nueva ciudad, iban a los, no sé, los remises y empezaban a tomar viajes y los convencían de bajarse Uber ahí en Sí. precio. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y es mentalidad de crecimiento y sucede hasta hoy. Como mentalidad se mantiene. Hoy, ¿cómo haces? O sea, por ejemplo, Rappi cuando lanzan una nueva ciudad para Rappi es mucho más complicado, porque ellos tienen que ver necesitan conseguir los restaurantes Mm, y tienen que aparte ver como tener variedad, tener catálogo. O sea, necesito, no sé, necesito algunos lugares de comida mexicana, necesito algunos lugares de comida peruana, necesito algunos como lugares de comida india, ¿no? Tenés que tener un catálogo para lanzar una sí. ciudad. En su caso, ¿cómo es? O sea, ¿qué estás pensando en conductores? ¿Tenés? Porque antes ustedes tenían como un número, pero ahora no, ahora ya es mucho más complejo que eso. Sí, claramente en las opciones o las operaciones que son de delivery o de entrega de pedidos, Sí. es un marketplace un poco más complejo porque tienes otro player que es el restaurante Mm, o el grocery o la tienda en sí. Y tienes que ver cómo balanceas todos los tres, ¿no? sí. Entonces ahí puede haber más complejidad. En el caso de movilidad, es un poco más simple el lanzamiento desde la perspectiva de marketplace, porque cuando empiezas con pocos conductores, pocos usuarios. Creo que el punto donde se complejiza esa operación es en el crecimiento. Porque si lanzas una ciudad que te hacía, no sé, pues 100 viajes en una semana y de la nada esa ciudad te hace 2.000, 5.000 y aumenta y tienes centenas de conductores y miles de usuarios usando, ves que empiezas a ver tendencias y se va volviendo un poco más complejo de manejar. Entonces, la complejidad creo que en el lanzamiento de una ciudad de movilidad no está tanto al inicio como lo que puede haber en un tema de delivery, Sí. sino más en el crecimiento, en qué tan rápido se mueve. Tenés ahí como un ratio que ¿cómo te das cuenta ahí? Estoy ok. No sé, tenés un ratio de, o sea, necesito 20 usuarios por conductor. O sea, ¿hay algún número así que te diga, che, en esta ciudad estoy bien o no? Es como algún. No hay un ratio de usuarios por conductor, pero sí, claramente, cuando buscamos lanzar, sí pensamos, o sea, siempre se evalúa tener un número de conductores mínimo para poder lanzar una ciudad. Creo que eso es clave por el tema de experiencia, ¿no? Sí. Al final, uno no puede anunciar, Uber está disponible en cualquier ciudad, abres la aplicación, pides un viaje y no hay conductor. Sí, es pésima experiencia y la verdad es que yo siempre creo que la primera impresión se llama primera porque sucede una vez. Mm. Entonces tienes que garantizar que esa primera impresión del usuario sea buena y solo lo puedes hacer si controlas, en este caso, como cierto nivel de oferta Y de para cada movilidad. ciudad es distinta. O sea, si, no sé, tal ciudad necesito, qué Sí. sé yo, 100 conductores para empezar. En otra necesito 200, dependiendo Y de. depende del tamaño de la ciudad y de la cantidad de personas. Entonces sí, eso sí varía mucho. Y ahora la pregunta que te hago ahí es, que esta para mí es clave, es, ok, bueno, digamos que lanzás una nueva ciudad y decís necesito 100 conductores para empezar, pero todavía no hay viajes. ¿Cómo haces para que esos conductores cuando vos decís, ok, voy a aprender, estén ahí? Ahí esa es la parte de la magia, ¿no? ¿Cómo los mantienes enganchados con tu propuesta inicial cuando no conocen mucho la aplicación y estás lanzando una ciudad, nunca la han usado? Claro. O les aseguras una plata, Exacto. algo. Entonces ahí hay o sea, comunicaciones, entender que los conductores tengan claro cuándo vas a lanzar, para que sepan qué tipo de demanda, cuándo viene el info de demanda. Obviamente incentivos, también tienes que tener incentivos para las primeras fechas, que es algo que puede Claro. servir Subsidiarlos un bastante. poco. Exacto. Y entender que, de nuevo, inversión, o sea, estás lanzando algo nuevo, tienes que invertir. Y tienes que invertir para que las personas se acostumbren a que, ok, la aplicación funciona. Sí, puedo ver, un poco lo que decías que conversabas con conductores, puedo ver cierta categoría, puedo elegir qué viaje tomo y qué no tomo y qué me gusta y qué no me gusta. Y para que lleguen a ese punto tienen que pasar primero por unos días en donde van a pues, probar y hay que invertir. ¿Es todo como online digital o llevas un equipo ahí? No sé, me imagino. Los primeros 100 conductores de la ciudad, ¿los juntás en algún lugar? ¿Les hablas a todos? ¿Hay Hoy algo en así? ¿O es día todo con, full? hoy en día con pandemia, o sea, post pandemia, todo es muy digital. O sea, puedes tener Mirá. reuniones por Zoom, por Teams, con grupos de conductores para aclarar dudas. Entonces, el equipo de soporte puede conversar con ellos para ayudarlos en el proceso de registro. Todo puede ser muy digital. Claramente, hay personas que también van a las ciudades para entender un poco y sacar esos insights, pero creo que hoy en día es un híbrido. Quizás antes de pandemia sí hubiera sido de Claro. otra manera.
Cambió mucho. Sí. Cambió Cambió, mucho cambió eso. bastante y creo que cambió de alguna manera para bien, porque te permite usar la tecnología para cosas que antes quizás no lo hubieras hecho. Ah, que manejás un negocio interesantísimo. O sea, creo que no te aburrís nunca, ¿no? No, eso Que, es... contame Yo, ¿tenés algún dato de color como lo más loco que te pasó? No sé, me imagino a las 3 de la mañana hay un pico de demanda que no estabas enterado. No sé, ¿pasan cosas locas en el día a día en Uber? a ver, pasan cosas locas, sí, claro, y pasan mucho, especialmente en nuestros países que sufren bastante eventos impredecibles, o sea, cambio político, hay una protesta y de la nada necesitas más conductores, o situación de inseguridad, toques de queda en la noche que pasó en algún país de Latinoamérica. Sí, Entonces, hoy la gente sale, mañana la gente no puede salir a partir de las 10 de la noche. Y tienes a la demanda toda concentrada antes de las 10 de la noche porque nadie se puede mover o en esa hora se vuelve fija. Entonces sí, suceden cosas locas. mm, Ahora, siendo completamente honesto, creo que la experiencia de manejar muchas ciudades en varios años, en varios contextos, también hace que no te sorprendas tanto con algunas cosas. Y que ok. un poco, o por lo menos que te sientas más cómodo para afrontar esas situaciones atípicas. Pero de que sucede, sucede todo el tiempo. Al final, Mm, nosotros estamos atados a cómo se mueve una ciudad. Y las ciudades no siempre se mueven de la manera estándar. Se rompen cosas, vienen conciertos, hay picos de demanda. En Navidad la gente sale mucho a comprar, el Día de la Madre se llena de personas queriendo moverse y poca gente quiere manejar porque de repente hay tráfico. Y en Halloween la gente sale pues hasta las 5 de la mañana del día siguiente porque mm. además en Perú particularmente es un día feriado. Y entender eso y entender cómo podemos anticiparnos a eso es lo que creo que es donde está el rol de un equipo como el que tenemos, ¿no? Te voy a llevar a otro tipo de preguntas, ahora te dejo de preguntar por el playbook. Pero si hay algún conductor, imagínate algún conductor de Uber que después vea el podcast. ¿Cuál es por lo general el mejor momento para conducir? ¿Hay algún momento que se sepa en Uber de, "Ey, esta es la franja horaria donde más plata ganan los conductores"? No, la verdad es que no creo que haya un momento, o sea, un momento en particular que sea el mejor. Sí, Y creo que ahí está la magia, o sea, en la flexibilidad. Uno tiene que conocer cuál es su mejor momento. Porque yo te podría decir, claro, de repente en cierto horario de la tarde, como hay mucha demanda y las tarifas pueden subir, vas a generar más dinero. Pero también es cierto que en ese momento va a haber más tráfico. claro. Y tú tienes que estar dispuesto a decir, bueno, es algo que quiero encarar o no. Mm, Entonces, yo he conversado con conductores muchas veces, es algo que hacemos constantemente, y hay conductores que me dicen, a mí solo me gusta manejar los fines de semana en la madrugada, claro. porque Yo hay manejo menos, muchos así también. porque hay menos tráfico y voy más Sí. tranquilo y me encargo de salir, llevar a la gente a fiestas, reuniones, cenas, pero es más tranquilo en el tráfico. Y otros que dicen, no, yo quiero manejar en el día o en la tarde, porque en la mañana, por ejemplo, estudio. Mm, Y entonces me sirve o sea, usar la aplicación en esas horas. Entonces creo que en esa flexibilidad es donde está un poco el beneficio que se puede dar a conductores, ¿no? En entender que se adapte a lo que tú necesitas y donde tú crees que es mejor para ti. mm. Yo con los que hablo les encanta ese de manejar muy temprano en la mañana y les encanta ir a las discotecas y llevarse a la gente. Salvo que alguien le vomite el auto, siempre están paniqueando con eso, Acá. pero, Sí, siempre, pero siempre les encanta esa. en las noches hay muchos conductores que se dedican solo a viajes en la noche o, Sí. por ejemplo, si vemos tema de turismo, que es un punto clave o muy importante para nosotros, muchos conductores solo buscan hacer viajes a aeropuerto. Mm, Entonces tienen vehículos más grandes, conocen las rutas del aeropuerto y llegan, y un poco en el entendimiento de los conductores, saben en qué momento llegan más vuelos y saben en qué momento es el correcto para estar en el aeropuerto porque van a llegar más pedidos de viaje porque llegaron más vuelos en la madrugada. mm. Entonces sí, los conductores la verdad es que son los que más conocen y ahí es donde pueden obtener más ganancias, ¿no? Sí, son buenísimos. Bueno, César, te llevo, ataco como la última parte de la entrevista. Lo último de lo que quería hablar con vos es un poco como que me des un poco la pista de qué se viene a futuro. Claro, Con Uber o qué están pensando a niveles, ustedes empresa, innovaciones que ya sepan que van a hacer en el próximo tiempo, qué están haciendo con AI. O sea, lo último que quiero sí. hacer hablar con vos es eso. Em, no sé, empecemos por donde quieras. ¿Querés contarme cosas que estén
la visión de empresa de ustedes de qué van a estar haciendo a futuro, cosas que estén hablando, lo que me quieras Sí. contar, no sé. De manera, o sea, general, yo creo que uno es expansión, es poder llevar Uber a todos los lugares para todas las personas. Eso es algo que buscamos hacer. Yo quiero seguir como impulsando eso desde Perú y Ecuador. Creo que tenemos mucha oportunidad en nuestros países como de hacer que la tecnología ayude, ¿no? Más allá de la eficiencia y movilidad, como en términos de seguridad, inclusión económica. Creo que eso como tiene un impacto importante y es algo que queremos hacer. Otro tema también en el que siempre hemos estado trabajando y estoy a nivel global, hay un compromiso de Uber del 2040 para hacer una plataforma cero emisiones. Entonces, Ok. electrificación es un punto en donde también trabajamos. En Ecuador, por ejemplo, tenemos una opción llamada Uber Green, que son viajes con vehículos 100% eléctricos. Eso está disponible en Quito. Por ejemplo, en Perú tenemos una opción Uber Planet que te permite compensar la huella de carbono de los viajes que realizas a través de la aplicación. Mm, Entonces también es un impulso que creo que vamos a seguir dando. Y un tercer tema que creo que es parte importante de la estrategia del próximo año o en general de lo que vemos en la región es el turismo. Una vez que partimos de esta lógica de, ok, ya estamos en todas las ciudades, bueno, si Uber es una empresa global y la persona pide un uso de la aplicación de Uber para pedir un viaje de Nueva York al aeropuerto JFK y después llega hacia Lima, bueno, ¿cómo hacemos que use la aplicación en Lima? Siga dentro del ecosistema de Uber y en Lima se vaya a Ica a hacer el paseo por la Huacachina o vaya a las dunas, o si llega a Cusco, use la aplicación y cómo contribuimos con ese impacto. Algo que a mí siempre me gusta como mencionar porque me pasó en persona, mm, es que la aplicación donde tú viajes, no importa dónde estés, va a seguir en tu idioma. Y además va a haber una suerte de traducción con el conductor si escribes algo. Y mm. ha pasado de personas que han estado en Qatar, especialmente en el mundial que hubo en Qatar, y que nos Claro. decía, bueno, yo usaba la aplicación de Uber en Qatar para pedir un viaje, y primero que estaba en español, no estaba en árabe, entonces podía pedir un viaje. Y lo segundo es que le escribía, el conductor no sabía dónde ubicarme, yo le escribía en español y me traducía, y lo que me escribía en árabe lo traducía a español, Mm, y me permitía como estar conectado. Porque cuando uno va a un país que es muy distante de su cultura o un idioma que no conoces, pues ahí puedes perderte. Entonces, desde mi perspectiva como turismo, es algo muy importante en el que vamos a seguir impulsando, y especialmente ahora que estamos en todo el país, que creo que sí. no estaría de acuerdo con no hacerlo, ¿no? Es que la de turismo o viajes es clave para mí, para ustedes, sobre todo cuando los comparo con competidores. Yo cualquier lugar que voy viajando, yo estoy siempre con Uber. Yo sé que Uber está en todas cuando ya estás en todas las ciudades, s- yo, o sea, aterrizo en el avión, ya sé que estoy llamando el Uber y funciona. Otras no, entonces eso es un tema. Exacto. Y funciona de la Eso misma digo que manera es, que en tu ciudad, o muy parecido sí, que tu ciudad de origen. sí, Entonces, al final te da la tranquilidad de que sé que es algo que funciona. Y uno, si lo piensas bien, claro, a mí me motiva y es un negocio como, o sea, es parte de mi día a día y me encanta como hablar de movilidad y de la aplicación, pero también para las personas moverse es una necesidad, o sea, se mueven, acabó la necesidad y estoy haciendo otra cosa. mm, Y que lo que queremos es como eso, ser parte de esa necesidad, ¿no? qué lindo negocio en el que estás, la verdad. Em, Creo, creo, igual, creo que ahora entiendes por qué estoy un poco loco. sí. Igual, siendo sincero, me hubiera encantado estar en Uber cuando empezaron los primeros años. Eso a mí me encanta toda esa primera época. Bueno, Que, que- el crecimiento era sí, increíble. O sea, esto la empezó en San locura Francisco de hace años y pues, y la bueno, locura de la expandida esa a la primera, viste, la primera sí, ola y las cosas más como súper manuales que hacían. Toda esa etapa me encanta sí. de la historia de Y es, ustedes. y es mucho de mentalidad. Sí, O sea, creo que más allá de lo que la compañía hace, al final la compañía está compuesta por personas. mm, Y si esas personas no comparten una mentalidad de crecimiento, es muy difícil que puedas llegar a más ciudades, es muy difícil que puedas lanzar cosas, es muy difícil que puedas romper cosas para intentar hacerlas mejor. sí, sí, pero bueno, igual es súper loable que o sea, en la escala en la que está Uber, uno lo pierde de vista, pero ¿cuánto vale Uber hoy? ¿100.000 millones, 200.000, algo así? Sí, hoy es como casi 200 millones, sí. Es una bestia total. Y siguen expandiendo, es Sí. tremendo. Este tipo de ahora como ordenó todo, ¿eh?
O sea, no te sorprenda seguir viéndonos en todo. En todo lo que podamos, en todas las ciudades, vamos a estar ahí. Por lo Es menos yo muy, tengo toda la mentalidad y las ganas de hacer eso. es muy linda historia la de esta empresa. Em, Escucha lo último. Sobre AI en Uber. ¿Qué, qué es lo más interesante que te parece que están haciendo hoy en día? No sé, me imagino que para ustedes debe ser súper importante, ¿no? Porque necesitan un montón de automatizaciones y Sí. algoritmos y que, no sé, si los Creo que agentes pueden pensar y ejecutar cosas por sí solos debe ser repotente. No, no sé, estoy pensando así rápido, pero digo, sí, no, es ¿en que qué andan? creo que el AI primero llegó para quedarse y es algo que nosotros ya usábamos en mayor o menor medida. Quizás no el AI como se conoce masivamente hoy, no un ChatGPT, otra opción, pero la realidad es que no puedes manejar el nivel de data que tiene una operación y una empresa como Uber sin utilizar inteligencia artificial. Mm, Y inteligencia artificial utilizada en un sentido, creo que correcto y adecuado de definir tendencias, identifica tendencias, anticipa cosas que pueden suceder en términos de oferta y demanda, exacto. automatiza procesos de comunicación, de incentivos, genere más eficiencia para que las personas que trabajan ahí se dediquen a tomar decisiones y entender como problemas y proponer soluciones, más allá de usar su tiempo para procesos internos, ¿no? Entonces creo que el nivel de data que tenemos requiere que seamos muy buenos en AI y hacia ahí es donde va la compañía, ¿no? En cada vez poder, no necesariamente ser más automatizado, pero sí hacer que el tiempo de las personas que trabajamos ahí, pues se dedique más a entender los problemas y cómo crecer y no tanto como en un poco de procesos en sí, ¿no? ¿Hay algo así que te parezca como una buena, siendo que ustedes son globales, hay alguna, ¿cómo se dice? Iniciativa o algo que ustedes estén haciendo que creas que otras empresas, o sea, que te guste y que creas que otras empresas deberían replicar? Digo, de aplicar AI ya sea en tech o en equipos, no sé, algo que ustedes estén haciendo que te parezca distinto. Creo que y un poco regreso a lo que a mí me motiva, que es una suerte del impacto, y es pensar en las personas. Y esas personas tienes que poder identificarlas y tienes que poder comunicarte con ellos de manera constante y entender qué dicen. Entonces yo creo que hoy en día podemos usar herramientas de AI para un poco trazar perfiles de usuarios, perfiles de consumidores y maneras correctas de comunicarse con ellos en términos de frecuencia, contenido, qué cosa es lo que está generando más engagement con ese usuario en la plataforma o no, qué tipo de mensajes son los que tienen que llegar o no. Y creo que esa es una práctica, y lo comento porque es una práctica replicable para cualquier industria. Mm. Usen AI para entender a sus consumidores, a sus usuarios, y también para comunicarse con ellos y llevarles mensajes que realmente sean o generen valor para ellos, ¿no? No el típico CRM de enviar comunicaciones masivas para todos, porque probablemente esas comunicaciones masivas no le aplican a todos. Mm. Al 50% sí, a otro 50% no le interesa Sí, otro sí. tema. Entonces creo que AI para mí en cualquier industria tiene un uso muy importante en esa área de comunicación y identificar usuarios. Bueno, te hago las últimas preguntas. ¿Te Claro, parece? adelante, claro. Te maté a preguntas. No, pero está feliz de conversar. Pero Me encanta el yo espacio, curioso. porque además hemos pasado de la historia personal, de Sí, cambiar de derecho a Uber, a conocer Uber, entonces sí, está buenísimo. está bueno como desgranar un poco toda la máquina. Siempre hago así como preguntas al final, viste, marcadas. ¿Sos de ver podcast o no? Veo ¿Sí? algunos, sí. Viste que algunos tienen como ¿cómo le dicen? Como fire questions, no sé, o rapid, Ah, sí. fast response, no sé, cada uno le pone un nombre distinto. Yo solo hago como últimas preguntas para ir cerrando. ¿Hay algún mito de Uber que quieras aprovechar el espacio que te va a haber algo de gente para matar? ¿Algún mito de Uber? Porque se habló mucho de esta empresa. Sí. ¿Hay algo que creas que la gente piensa sobre Uber que no entienden? ¿O que está mal entendido? Mm, no creo que haya un mito, la verdad. Yo lo que creo es que muchas de las cosas que la gente piensa de mentalidad de crece, rompe cosas, trae eficiencias, es verdad. O sea, eso lo he visto en mis 7 años en la compañía y creo que es parte de la cultura que se cultiva en Google. Bien. Em, la métrica que más te obsesiona. El balance entre oferta y demanda. El balance del marketplace, creo que eso es lo que
Pero más me obsesiona. ¿qué métrica es ese? Como que tiene una métrica como de liquidity. Sí, hay una métrica ¿Cuál es la métrica? Hay un KPI de balance en sí entre oferta y demanda relacionado al nivel de conductores, el nivel de horas que te dan con la cantidad de solicitudes que puedes tener en ese momento en la aplicación. ¿Por qué? Porque al final, de nuevo, es un marketplace y ese balance es importante de tener. No siempre tiene que estar completamente balanceado. Hay momentos de que se necesitas balancearlo más de un lado del otro, pero es algo que siempre vemos. Claro, ustedes, no sé, quizás ahora lo hacen igual, pero yo me acuerdo que leía que tienen como los zeros, ¿no? Sí. Como que cada vez que alguien pide un viaje, viene el conductor y sale todo bien, era un 1. Y si el conductor no llega o llega súper tarde y tarda un montón, es un 0, ¿no? Ah, no. Entonces después haces como de todos los viajes que se pidieron, ¿qué porcentaje cumplimos? Claro. ¿Es eso lo que me dices o no? Es más o menos en ese sentido, claro, exacto. Ok. Sí. Perfecto. En tu caso, esta pregunta última que te voy a hacer para mí es importante. A ver si, intuyo. ¿Hay alguna enseñanza clave o algún libro que te marcó mucho en tu carrera que quieras recomendar? Libro no, porque la verdad es que soy... Puede ser una enseñanza de tu abuelita, ¿eh? No, sí, Pero libro no. si hay algo que pero te haya guiado. La verdad es que la mentalidad que tengo y como la frase que siempre digo es, solo te puedes arrepentir de lo que no hiciste. Sí, está claro en vos. Nunca de lo que hiciste. El resultado es otra historia. Si salió bien, si salió mal, no importa. Lo importante es que lo intentaste, aprendiste y puedes cambiar a otra cosa si no te gustó o quedarte ahí si te gustó. Pero creo que esa es una mentalidad que a mí me ha ayudado y a mí, bueno, me inculcaron eso creo de pequeño en algún momento. Y sí, por eso yo siempre busco y le impulso a las personas a que si creen que quieren hacer algo, que lo intenten. De ahí, si no funciona o no, pues en fin. Pero al final, años de vida hay y opciones y oportunidades, la verdad, son muy limitadas. Entonces es mejor lanzarse. César, un gusto conocerte. Gracias Un por gusto. venir. Gracias a ti. ¿Verdad? Te maté a pregunta. No, Perdón pero en un feliz. punto. No. Feliz. Gracias.